No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? O don Ignacio, habría que llamarte, porque hay que dar toda la prestancia a nuestros nombres sabiendo del personaje del que vamos a hablar ahora. Pues sí, fíjate, lo decíamos ahora a micrófono cerrado. Ramón Gómez de la Serna, que nació en Madrid en el año 1888 y murió en 1963. Es quizá, bueno, pues la gente enamorada de la literatura, quizás es relativamente conocido, pero para el gran público, por desgracia, es muy poco conocido, ¿no? Y sobre todo por su faceta tan loca y me atrevería a decir que tan cómica, ¿no? Escuchábamos ahora al principio del programa, en la entrada, al propio Ramón Gómez de la Serna en un audio del año 1928, pues con ese monólogo, ¿no? Parte del monólogo del monóculo, pues muy loco, ¿no? Realmente es muy loco lo que cuenta en él, ¿no? Es un personaje, por desgracia, desconocido para el gran público, ¿no? Sí, pues bueno, como suele pasar con casi todos los genios españoles. O sea que es cierto que adolecemos de una pequeña cultura general, ¿no? A nivel general, me refiero, nunca mejor dicho, empezando desde las escuelas, los institutos, y un poco prestigiar a lo nuestro. ¿Por qué? En parte se debe, yo creo, que ese silencio, esa ignorancia, porque la última parte de su vida vivió en la época franquista. Ya sabes que todo lo que tenga que ver con el franquismo, no sé muy bien por qué, pues se oculta, se olvida o les tachan de cualquier cosa de lo que no fue, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna. Entiendo que puede ser esa la explicación, pero es cierto que cuando tú analizas la vida de este hombre, de este madrileño ilustre, pues es que estuvo metido en todos los fregados, en todas las tertulias, escribió de todo y sobre todo hizo pues algo que era muy importante en aquella época, que era poner en valor la cultura, poner en valor los distintos movimientos artísticos, los ismos. De hecho, hay un libro de Ramón Gómez de la Serna que se llama Ismos, porque él estuvo un poco implicado en todo ello, ¿no? En el dadaísmo, en el surrealismo, en el futurismo, un poco de todo. Sus obras así lo indican, su forma de expresarse, su forma de escribir, las famosas greguerías, ahora comentaremos algunas de ellas, sus conferencias maleta, su estudio, que era un auténtico gabinete de curiosidades, una especie de museo de maravillas, donde él se iba apropiando de todo tipo de objeto que le parecía raro, curioso y sobre todo del rastro. También uno de los que más popularizó el rastro, porque no solo porque comprara multitud de objetos allí, sino también porque escribió sobre el rastro, pero sobre todo pues como una especie de mercado donde las ideas se transmitían con mucha más facilidad a través de ese tipo de objetos. En fin, Ramón Gómez de la Serna, fíjate que ha habido 4 Ramones importantes dentro de la literatura más actual en España. Uno era Pérez de Ayala, Ramón Pérez de Ayala, menos conocido, que fue embajador en Londres, que fue también escritor, don Ramón Menéndez Pidal, por supuesto Ramón del Valle Inclán y don Ramón Gómez de la Serna. Fíjate, el don siempre habría que ponérselo a don Ramón Menéndez Pidal, por, en fin, por todo lo que supuso, y todo el mundo le llamaba don Ramón, igual que pasaba con don Ramón del Valle Inclán, porque él además lo pedía. Pero a Ramón Gómez de la Serna, lo que él decía que le llamara solo Ramón, quítale el don. Ramón, él era mucho más cercano, era mucho, fíjate que además procedía de una familia, en fin, de cierto renombre, pero quería acercarse mucho al pueblo, quería ser como uno más. Lo único que tenía una cultura desbordante, tenía un carisma tremendo, era un auténtico genio y por eso pues ha llegado a lo que ha llegado, ¿no? A escribir más de 100 obras, entre novelas, teatro, ensayos, por supuesto, sus greguerías y sobre todo, para mí lo más importante, la forma de comunicar sus ideas en esas conferencias que él daba, en esas tertulias del Café Pombo y en otros lugares, en otros cafés de Madrid donde él se reunía con sus amiguetes. Y hizo que allí donde estuviera no pasara desapercibido. Dinamizó la cultura y sobre todo generó un concepto distinto de la cultura, donde lo transgresor, donde lo vanguardista tenía cabida. Había otros coetáneos suyos que estaban muy en contra, ¿no?, de estas nuevas innovaciones que sobre todo llegaban de Francia. Él no, él se abrió a todas las tendencias y así le fue, para bien y para mal, porque fue muy criticado,
muy alabado, y de hecho la mayoría de sus obras, ya te digo que escribió más de 100, prácticamente no se vendían, las regaló a todas. Bueno, pues aquí intentamos solventar y remediar ese problema, dando a conocer el lado más singular y curioso de Ramón Gómez de la Serna, aunque todo él era singular y curioso, la verdad. Pero bueno, Jesús, tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 23 de abril de 1933. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en una de sus conferencias maleta, ¿no? Es que era un monologuista, ¿no? Era pionero de los monólogos, que ahora que son tan manidos y los vemos tanto en televisión, y este hombre se presentaba en un teatro o en medio de una plaza casi, ¿no? Con una maleta, empezaba a sacar artilugios y ahí empezaba a embelesar a todo el mundo, ¿no? O sea, no hay nada inventado, era el primer monologuista de la historia casi. Totalmente. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero bueno. No, y así se la acredita, es verdad. Bueno, de hecho, en ese vídeo en donde tú has puesto ese audio, pues ahí se ve claramente cómo gesticula, cómo interactúa un poco con los oyentes que tiene alrededor. Y bueno, y era muy conocido por esto. Él, cuando iba a una conferencia, se llevaba su maleta y en esa maleta pues salía de todo tipo de cosas. Claro, si conociéramos un poco cómo era ese Torreón de Velázquez donde él vivió en Madrid, pues es que tenía horror vacui, o sea, no había ni un espacio vacío dentro de su casa con cachivaches, con chirimbolos, con objetos, la mayoría del rastro, pero también de distintos países que él visitó. Entonces, bueno, pues en este caso estamos en Burgos, ¿vale? Estamos en Burgos, son las 11 de la mañana del domingo 23 de abril. Claro, hay mucha expectación porque él ya es conocido, fíjate, estamos hablando ya del año 1933 y es la primera vez que va a Burgos. Así que él vemos que entra con su maletita, todo el mundo ahí con expectación, cuchicheos, ¿qué pasará, cabra? Y efectivamente ya le presentan, bueno, por cierto, lo organiza el Ateneo Popular y estamos en el Teatro Principal, ¿vale? de Burgos. Y una vez que es presentado por Gómez de la Serna, lo está presentando Eduardo de Ontañón, que era el que se encargaba de hacer estos actos de presentación. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente, el primero empieza alabando a Burgos, diciendo bueno, que es la primera vez que él está allí para dar una charla, cuenta que Cervantes pues ya era un gran humorista y pone algún que otro ejemplo, y en ese momento abre la maleta, que es lo que todo el mundo está esperando, y dice, a ver, ¿qué encontramos en esta maleta? Y empieza a sacar de la maleta una peonza, una peluca despeinada, un plumero, un monóculo sin cristal. Le gustaba mucho, por eso también el monólogo del monóculo sin cristal y todas las alabanzas que hace ese monóculo, también lo tiene aquí. Varias muñecas, la cual más rara, un silbato de afilador, una colección de mariposas y un pequeño elefante. Está todo el mundo cuchicheando. ¿Qué dirá este hombre, no? Bueno, pues efectivamente él empieza pues a comentar ciertas cosas. Fíjate que prácticamente toda la charla que da son greguerías continuas, ¿sabes? Él saca una serie de folios, yo creo que los folios le sirve un poco pues como de amuleto, y empieza a soltar distintas historias sobre el elefante, con lo cual nada tiene que ver con los objetos que acaba de exponer sobre la mesa, absolutamente nada, pero bueno, sabiendo que había dado conferencias maletas encima de un trapecio o encima de un elefante, el elefante le tiene un cierto cariño. Así que vamos a solo escuchar un pequeño diálogo, ¿no? Uno de los pequeños monólogos. No lo podemos escuchar, pero bueno, yo te lo traduzco porque me gustamos a una cierta distancia para no ser detectados, pero es muy significativo de esas greguerías que soltaba continuamente. Le salían como churros, pero luego se ha convertido también en algo que ha funcionado dentro del mundo de la literatura, porque él llamaba a la greguería que eran metáforas más humor, y llegó a escribir más de 30.000. Bueno, pues habla del elefante, y dentro de lo que dice del elefante, dice lo siguiente. El elefante en el circo representa las edades antediluvianas, porque fue el único animal que sobre la jirafa pudo sacar la trompa sobre las aguas del diluvio universal y no ahogarse del todo. Bueno, pues así una tras otra. Con lo cual te puedes imaginar, claro, se nos ha olvidado un pelín de cosas, porque justo como tiene que dar la charla a las 11 de la mañana, él dice
él dice que nunca ha dado una charla a estas horas tan intempestivas, así que ha sacado también del maletín un despertador y anuncia que el tiempo exacto que va a dedicar a la charla van a ser 2 horas. Y efectivamente fueron 2 horas. Qué crack. Estaba buscando ahora mismo la definición de greguería. Fíjate que es un término que lo recoge el diccionario de la Real Academia Española y dice: composición muy breve en prosa, creada por el escritor español Ramón Gómez de la Serna, que mediante el humor y la metáfora presenta una visión sorprendente de algún aspecto de la realidad. Fíjate, yo no sé hasta qué punto habrá muchos, ¿no?, escritores que sí que es cierto, ¿no?, algunos han creado sus propios palabras, ¿no?, pero que haya tenido el impacto, ¿no?, del trabajo, en este caso de Ramón Gómez de la Serna, pues muy pocos, ¿no? Porque greguería, bueno, pues es un término que los que hemos estudiado en el colegio, bueno, pues esas clases de literatura, ¿no? Y luego en algún ambiente u otro siempre se ha utilizado, ¿no?, como ese recurso, ¿no?, para describir de una forma casi surrealista la realidad, ¿no?, de una forma cómica también, ¿no?, que era como utilizaba y le gustaba mucho hacer al propio Ramón Gómez de la Serna, ¿no? En este sentido era un personaje bastante singular, ¿no es así? Era singular, él sabía perfectamente que estaba haciendo historia, por eso le gustaba, ¿no?, hacer y decir cosas que luego iban a ser comentadas en los distintos periódicos, en fin, en las distintas tertulias. No pasaba desapercibido, y es cierto que las greguerías posiblemente se ha quedado un poco como su seña de identidad, ¿no?, cuando hablas de Ramón Gómez de la Serna, igual que si hablas de Esperpento, pues utilizamos también un poco la referencia del otro Ramón, de Valle Inclán. Entonces, bueno, eso no era fácil. Esto es como cuando un pintor al final consigue un estilo artístico y que cuando ves una obra pictórica sabes que es de fulanito, ¿no? De Gutiérrez Solana, por ejemplo. Y digo Gutiérrez Solana porque fue muy amigo de Gómez de la Serna y fue el que dibujó a los distintos contertulios que frecuentaban el Café Pombo. Es uno de los cuadros más famosos de José Gutiérrez Solana. Por cierto, Gómez de la Serna hizo muchas biografías, se caracterizó por hacer muchas biografías, aparte de obras de teatro y aparte de sus novelas, que escribió bastantes, escribió muchísimas biografías y prácticamente no había un personaje que no le interesara. Escribió biografías del Greco, de Lope de Vega, de Goya, de Nerval, de Edgar Allan Poe, de Valle Inclán, como no, de Gutiérrez Solana, de Juana la Loca, de Quevedo, de Azorín y también de mi tía Carolina Coronado, esta gran poeta de Almendralejo, en Extremadura, fue su tía y escribió su biografía. Su tía, que acabó también, la pobre, pues bastante trastornada cuando se murió su marido. De hecho, le tuvo allí embalsamado durante 20 años, los últimos 20 años de su vida. Carolina Coronado estuvo conviviendo y hablando con su marido. O sea que, para que veas, bueno, pues su sobrino era Ramón Gómez de la Serna, que no terminó de esa manera, pero sí la tenía muchísimo cariño y le dedicó esta biografía. Por lo tanto, ha pasado a la posteridad, lo comentábamos antes fuera de micrófono, pasa a la posteridad por muchísimas cosas. Qué pena que no se haya hecho una buena película de Ramón Gómez de la Serna, porque realmente lo merece, por todo lo que aportó dentro de ese panorama, del panorama cultural, ojo, no solo de España, porque es verdad que él nació en Madrid y vivió muchísimo tiempo en Madrid, pero él estuvo también en Palencia, estuvo en Segovia, estuvo en Oviedo, y la famosa Vetusta, ¿no?, de Clarín, de la regenta de Clarín. Estuvo en París muchísimo tiempo también, ahí conoció a Picasso y a otros cuantos. Estuvo en Estoril, precisamente para visitar a su tía Carolina, estuvo en Lisboa, estuvo en Nápoles y, por supuesto, estuvo en Buenos Aires. Y sobre todo a raíz de la Guerra Civil, él se dio cuenta de que, fíjate, él no era franquista en aquel momento, ¿no?, pero bueno, se dio cuenta de que aquí las cosas pintaban mal. Se fue a Buenos Aires, donde ya había estado dando conferencias, donde, en fin, bueno, de hecho ahora lo comentamos, y también porque su pareja de entonces, que era Luisa Sofovich, era argentina, era una escritora argentina, entonces, bueno, pues tenía allí familia política y por supuesto la acogieron con los brazos abiertos. Así que estuvo en tantos lugares, hizo tantas cosas, y una de las cosas que a mí más me interesa es la capacidad que él tenía de coleccionar cosas. Fíjate, una de las anécdotas, se cuentan muchísimas anécdotas de él, pero él cuando estaba en su escritorio, por ejemplo en la calle Velázquez, en su famoso Torreón, y no le llegaba la inspiración porque prácticamente él, todo lo que se le ocurría lo escribía, todo lo que escribía lo publicaba y todo lo que publicaba al final lo regalaba porque vendía muy poco, ¿no? Pero cuando no le venía la inspiración, cuando no le llegaban las musas, cogía su mano, metía en su cajón, el cajón estaba lleno de objetos, de lo más extraño, toqueteaba, manoseaba y al final alguno de los objetos que él tocaba, lo que fuera una muñeca, fuera una navaja, fuera un silbato, eso le inspiraba para escribir o bien una greguería o para continuar con el argumento de alguna de sus novelas. O sea que los objetos que él tenía,
fíjate, invito a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora que entren en internet, que se vayan a las fotografías donde tenía su despacho, tanto en Madrid como también en Buenos Aires, y verá que está plagado de fotografías, de collages, de dibujos, de imágenes, todo. O sea, también en eso se anticipó un poco al fotocollage, porque también lo hizo en su vivienda y en sus habitaciones. Y todo eso, incluso con bolas de cristal colgando, como si fuera una discoteca, todo eso, según él, le inspiraba, todo eso le transmitía un tipo de información. Todo eso hacía que su inspiración fuera mucho más fluida. Si te parece, Jesús, hemos estado hablando antes de esos monólogos, de esos trabajos. El del monóculo es uno que está registrado en forma audiovisual, se puede ver en YouTube, del año 1928. Vamos a escucharle aquí ese fragmento, o sea, son apenas 3 minutos para conocer un poquito más de cerca la figura de Ramón Gómez de la Serna y lo loco y lo divertido que era. También depende mis observaciones de cómo observo vis a vis la realidad de la vida. Por ejemplo, mis observaciones del corral. Yo sé hacer el canto del gallo, que es una cosa que casi todo el mundo sabe, pero estas otras cosas más sencillas del corral, por ejemplo, este despertar en la tarde calicinosa de todo el gallinero, esta cosa lenta, esos gritos de locura que brotan de el corral caliente por agosto, que son alboroto de todo el pueblo, que son la raya con que se señala toda la dimensión del paisaje. Todas estas observaciones de realidad, unidas a mi monóculo sin cristal, dan la base sincera de mi estética. Pero para los discursos tengo otro elemento inapreciable, elemento que lleva tras mí las multitudes, porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, un sazón de la elocuencia, y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiéndolas en el ambiente y redondeando la oración gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar 5 razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por 5 razones tenéis que seguir este camino. 5 razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, baja la cabeza apabullado. Esta mano sirve para, en la tempestad del público, calmarla plenamente. Y por fin, cuando el orador ya está próximo al final de su discurso, sirve para preparar su planear. Porque esta cosa que tiene el orador de aviador se remonta, parece que va seguro en sus palabras, de pronto se rompe la cabeza en una de ellas, señala la caída en barrena en esa palabra que le falla. Pero el orador que se domina espera el momento en que planear. Y entonces su mano va trabajándose, va descendiendo, va señalando el párrafo final. Esto suele ser muy largo en los oradores, porque buscan terreno a propósito, como también lo es en los aviadores, que necesitan un terreno ad hoc. El orador, entonces, ve que hay en la mesa un tintero, un vaso de agua, tiene miedo de caer en el tintero o en el vaso de agua. Y entonces, con gran lentitud, para no caer tampoco en una pluma en punta, el orador, tomando sus medidas, concentrándose, coloca su mano sobre la mesa. Jesús Callejo, crononauta, genio y figura hasta la sepultura, Ramón Gómez de la Serna. Yo hace unos años en la sección del Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo, donde hablamos de historia de España, lo llevé, ¿no?, para hablar precisamente de él y con algunos de los fragmentos de audio que hemos escuchado.
y era un personaje singular, ¿no? Que es cierto, bueno, que no vendía muchos libros, pero yo creo que tenía muchos seguidores, en el sentido de que, por ejemplo, si lo intentáramos proyectar al presente, se hubiera convertido, porque él también habría adaptado, ¿no?, muchas de sus realidades literarias y de su presentación en los monólogos, se hubiera convertido en uno de los mayores exponentes, ¿no? Sería viral en muchas ocasiones, tendría un montón de seguidores en redes sociales, ¿no? Ramón Gómez de la Serna se adelantó casi 100 años a lo que estamos viviendo ahora. Sí, no, totalmente. Él se hubiera adaptado, sin ninguna duda. Ya te digo que él conocía muy bien los mecanismos, los entresijos de cómo engatusar al público y cómo mantenerles siempre con expectación. Lo sabía muy bien, de ahí que sacara tantos objetos de su maleta. De ahí que cuando él iba a dar una charla siempre fuera distinta, ¿no? En el Circo de Invierno, por ejemplo, lo hizo a lomos de un elefante. O, por ejemplo, se sabe que estuvo dando una charla en un quirófano y invitó a todos a pastillas, ¿no?, a medicamentos. Dentro de ese banquete que él dio en el concurso de Cantejondo en Granada, mientras él daba una conferencia, imagínate, de Cantejondo, la verdad que el hombre sabía de todo, ¿no? Pues contrató a un individuo que de vez en cuando pasaba por allí con una pistola y preguntaba a este individuo con esta pistola al público, le preguntaba al público, ¿no? Dice, ¿le mato ya? Y todo el público diciendo, no, todavía no, para que él siguiera dando la charla. Todo esto era una performance. Y estas performances que ahora están muy de moda, él ya lo sabía orquestar perfectamente. Y si había que darla en un trampolín, lo hacía. Él escribió una novela que se llamaba Los medios seres y para hacerlo se pintó la mitad de la cara en blanco y la otra en negro, ¿no? Como medio ser. Cuando dio una conferencia sobre el jazz, se pintó totalmente de negro, ¿no? Cosas de este tipo que por entonces llamaba mucho la atención, porque es lo que tú dices, parecía loco, era un loco maravilloso, era un loco que lo hacía exactamente porque conocía muy bien estos mecanismos, ¿no? En el fondo, él estaba dentro de ese micromundo que intentaba expander y exponer de la mejor manera que él sabía. ¿Y cómo lo sabía? Pues utilizando todos los recursos. Y cuando te digo utilizando todos los recursos, es que él también utilizó la radio, ¿sabes? Él también utilizó la radio. Y fíjate que estamos hablando de una radio, en fin, por entonces del año 1930, que dejaba todavía mucho que desear. Pero como era tan bueno, lo que hizo la emisora Unión Radio era instalar un micrófono en su casa y gracias al cual y gracias a su ingenio y gracias a la inventiva continua que tenía cada día, pues se dirigía a los oyentes, les soltaba unas cuantas greguerías, les soltaba sus pensamientos, en fin, de lo más ramonianos, porque en el fondo también se utilizó un poco esta palabra, ¿no? Era algo ramoniano, era como algo humorístico, como algo disparatado, como algo absurdo. De hecho, las obras de teatro no llegaron a funcionar porque utilizaba mucho el humor del absurdo. Un poco lo que también hacía Jardín Poncela, que era un amigo suyo, pero Jardín Poncela sí conectaba mucho mejor con el público que don Ramón, ¿no?, que Ramón Gómez de la Serna. Y entonces, bueno, pues en esta radio, como locutor, o sea que además fue también actor, él intervino como actor en la película de Jiménez Caballero, Esencia de Verbena, y como locutor, pues estas, que yo no sé si se conservará, he intentado buscarlo y no lo he encontrado, ¿no?, que se conserven estas grabaciones. Va a ser difícil, tú sabes bien, Nacho, que las radios, cuando vamos y hemos recorrido gran parte de España, no conservan mucho de ese periodo histórico, y mucho menos anterior a la Guerra Civil, porque con la Guerra Civil todavía se destrozaron muchísimos más archivos. Bueno, pues él, pues ahí hacía esos pinitos radiofónicos, invitaba a sus amigos, invitaba a la otra generación del 27, y por lo tanto, en esta emisora de Unión Radio, hablaba López Rubio, hablaba Edgar Neville, hablaba Jardín Poncela, en fin, y él y soltaba sus greguerías. ¿Y sabes cómo llevaba estas greguerías en la radio? ¿Cómo era? Greguerías onduladas. Las ondas, es lo que tiene. Genio y figura, como tú hubieras dicho. No, fíjate, Unión Radio es el antecedente de la cadena SER. Estamos celebrando los 100 años de la cadena SER. Y fíjate que Ramón Gómez de la Serna trabajará un poco también en esta casa, en donde ahora estamos un poco nosotros, ¿no? Fíjate, sí. Yo este detalle lo desconocía y me llena de orgullo y satisfacción. Para que veas, tenemos ahí, tenemos nuestro gran valedor, nuestro gran tutor, en este caso, que era Gómez de la Serna, que ya nos precedió en esto de soltar sus histrionadas, que también las soltamos nosotros. Desde
Desde luego que sí, pero yo te iba a comentar una cosa. Yo no sé hasta qué punto. Luego vamos a escuchar, ¿no?, en un corte del año 1967 a su mujer, Luisa Sofovich, después de él fallecer, ¿no? Él falleció en 1963 ahí en Argentina. Esa grabación es del 67, de 1967. Pero yo no sé si hasta qué punto todo esto, ¿no?, que rodeaba a Ramón Gómez de la Serna era un poco personaje o él era realmente así, ¿no? Yo creo, por lo que cuenta su mujer, algunas anécdotas en vida que vamos a escuchar, yo creo que en gran parte él era así, al natural, ¿no? Él era así, era muy diferente a Salvador Dalí. Dalí tenía un aspecto exterior, un poco, pues eso, dando la imagen de excéntrico, de persona que estaba un poco más allá que para acá, pero sin embargo sabemos que Dalí también tenía un nivel intelectual muy por encima de la media, pero él jugaba a eso. También le pasaba a Ramón del Valle Inclán, también tenía ese aspecto, ¿no? Claro, patibulario a veces, con esa gran barba, con esas gafas, con ese mal humor. Pero luego la gente que le conocía más de cerca pues veía que no era tan agresivo ni que era tan mala persona como algunos llegaron a decir. En el caso de Gómez de la Serna, desde mi punto de vista, lo que yo he analizado de su vida, y por supuesto para conocer su vida recomiendo una obra. De las más de 100 que escribió, recomiendo una sí o sí, que es Automoribundia. Es una autobiografía que él escribe cuando ya tenía 60 años y que para mí, y bueno, para la mayoría, es la mejor obra que él escribió, porque él cuenta esto que estamos diciendo, sus rarezas, por qué acudía al rastro, por qué se rodeaba de tantos objetos, por qué tenía relación prácticamente con todo el mundo, desde la baja clase hasta la clase más aristócrata y con la clase más noble o más poderosa. Es increíble lo que él contaba y yo creo que él era así. Pero era así, evidentemente, sabiendo que era un personaje público, sabiendo que allí por donde iba acudía muchísima gente para saludarle, para intentar estrecharle la mano, porque se daban cuenta de que estaban ante alguien insólito, ¿no? Ante alguien que no obedecía un poco pues al común, ¿no?, de los mortales o al común de los escritores que había en aquella época, donde muchos de los escritores estaban en su torre de marfil, donde no se relacionaban demasiado con la gente. Él no, todo lo contrario. Él estaba encantado de ir a Burgos, ir a Madrid, ir a Lisboa, donde fuera, a dar sus charlas, incluso pues saltando el charco. Por supuesto, estuvo en Uruguay, estuvo en Paraguay, estuvo en Argentina, y en Argentina es donde entabló muchísimos de esos lazos. Por cierto, además a Luisa Sofovich no la encuentra y no la conoce en Argentina, sino que la conoce en un banquete que ofrece el Pen Club argentino, pero aquí en Madrid. Entonces, todo eso es lo que él, desde mi punto de vista, hizo que fuera tan cariñoso, por lo menos que tuviera ese acercamiento, ¿no?, a la mayoría de la gente. Y prácticamente nadie hablaba mal de él, salvo los clásicos envidiosos, ¿no?, los clásicos críticos que consideraban que este hombre pues estaba pasando de la raya o sencillamente que no estaba dentro de los usos y costumbres habituales en aquella época. Él, por supuesto, era una persona religiosa, pero también era muy abierta a cualquier creencia, a cualquier idea filosófica y, por supuesto, a cualquier ismo, como te acabo de comentar, y en el arte en aquella época fue un poco la punta de lanza para todos los ismos que se produjeron. Estábamos hablando antes de su esposa, de Luisa Sofovich, a quien conoció en Madrid y con quien vivió en Buenos Aires hasta su muerte en el año 1963, y 4 años después, en 1967, de Archivo de Film, vamos a escuchar esta locución en donde su esposa Luisa habla un poco, ¿no?, de ese gabinete extraño e insólito de objetos que rodeaban su casa, de los que se pudieron llevar un poco a Buenos Aires. Cuidado, Mónica, cuidado, lea ese cartel. ¿Qué dice ahí? Peligro de muerte. ¿Por qué? Bueno, eso lo puso Ramón para que nadie le tocase sus libros, porque ahí en esta biblioteca está toda la obra de él. Él no quería que nadie le tocara. Nadie, para no perder un ejemplar. Entonces, ojo, no lo toque, ¿eh? ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió este cartel? Mire, este lo trajimos de España. Es de las pocas cosas que cuando salimos de España lo trajimos, este cartel. No es fácil de encontrar. Muy bien, no tocar. No tocar, por las dudas. Me gustaba darle cuerda a los días de lluvia porque le daba mucha alegría. Es una preciosura. ¿Y estas bolitas? Sí, estas bolitas. Un día vino un millonario catalán a visitarle y le dijo: lo comprendo todo menos estas bolitas. Y Ramón le dijo: es muy sencillo. Usted tiene acciones y yo tengo bolitas. Y tenía muchas. Muchas. Luisa, ¿y este libro qué es?
Bueno, este es el libro que los comerciantes anotan sus cuentas y Ramón lo usaba para escribir sus impresiones diarias. ¿Podemos verlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aunque no pienso en enseñárselo a nadie, ese libro, esto posiblemente lo publicaré póstumo, porque es muy íntimo, pero así, supongo... se me han caído algunas cosas. Supongo que no revelará el secreto. No, por supuesto que no. Bueno. ¿Él ha anotado sus impresiones de todos los días? Sí, no todos los días, no todos los días. A veces pasaban temporadas largas que no. Cosas que le impresionaban, que le gustaban, las sobre todo, anotaba. es muy notable que las Navidades, se conoce que en las Navidades se ponía melancólico y en las Navidades anotaba. Hay muchas Navidades. Este libro comenzó en el año 1952. Es el segundo tomo, porque el primero lo rompió. ¿Lo ve? 16 de junio de 1952, lunes. Lluvia, lluvia, lluvia y frío. Así comienza este diario. Jesús, escuchando un poco y viendo, ¿no?, las imágenes de esta grabación de archivo de film de Buenos Aires, y miro yo a mi alrededor ahora mismo, que estoy precisamente en mi casa, y veo un poco la huella de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Todo lleno de libros, de objetos curiosos, de viajes. También tu casa es un poco así, ¿no? De todos esos lugares donde has estado, que te has traído objetos que tienen su propia historia, ¿no? Y que te recuerdan, aunque hay algunos que yo miro ya, y de tantos viajes y tantas cosas, digo, ¿y esto de dónde lo he traído? ¿Esto quién me lo dio? ¿Esto de dónde viene? Esto, aunque más o menos me acuerdo del 99% de ellos, ¿no? Pero fíjate, es curioso, ¿no?, que el ser humano tiende a veces a aglomerar, a hacer una recopilación de esos objetos, de esos viajes, pero Ramón Gómez de la Serna no era tanto por el impacto que le habían dado esos objetos, o como recordatorio de algún sitio por donde había pasado, sino que los tomaba y los coleccionaba y los guardaba por otro sentido, ¿no?, que iba más allá, ¿no?, de ese recuerdo del viaje, ese simple souvenir, ¿no? Eran objetos que a él, pues, los compraba en el rastro o en algunos sitios, le inspiraban o le llamaban la atención de una forma especial, ¿no? No, sin ninguna duda. Y de hecho, claro, es que en todas las casas donde él estuvo siempre lo llenaba de trastos. Hay algunos que conservaba de épocas anteriores, otros los compraba nuevos. Eso le pasó en la calle de la Puebla cuando estuvo, en el ático de la calle Velázquez, en ese famoso torreón, también lo tuvo, y por supuesto en Buenos Aires también lo tuvo. Y eso, que cada vez que se cambiaba de casa, y se cambió varias veces, siempre decía que las paredes iban a estar vacías. No lo conseguía, para nada, ¿no? Para él, el rodearse de tanto objeto, y cuidado, hay muchos objetos casi arqueológicos, antropológicos, folclóricos, era la búsqueda de nuevos modos de expresión, así como de nuevas emociones artísticas. Recuerda un poco lo que te decía, ¿no?, que él estuvo siempre en esa búsqueda vanguardista, donde el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, pues tuvieron su protagonismo. Entonces, él lo que hacía era eso, rodearse de muchísimas cosas, porque para él era más que un simple coleccionismo. O sea, no era el síndrome de Diógenes, de alguien que se rodea de muchas cosas, no, todo tenía su significado y tenía su colocación. Fíjate que una de las visitas que le hace a su despacho, ¿no?, a este gabinete de curiosidades, se le hace Ortega y Gasset, le dice... Y le llama mucho la atención, ¿no?, todo lo que allí se encontró. Y entonces, cuando le preguntan, dice, bueno, ¿qué te pareció, no? ¿Qué te pareció el despacho de Ramón Gómez de la Serna? Y comenta Ortega y Gasset, pues mira, precisamente allí fui donde vi claro el secreto del arte moderno. O sea, han sido cuenta que aquello obedecía a un orden, que aquello era arte, en definitiva, ¿no? Para eso yo creo que es muy significativo, porque allí hay de todo. Él se dio cuenta que había libros que trataban del erotismo, que había libros que trataban sobre la muerte, objetos que tocaban directamente a la muerte, que había cosas que tenían que ver con fantasmas, con el mundo paranormal, que también le interesó muchísimo. Por eso recomiendo, ¿no? Por eso recomiendo Automoribundia, porque ahí refleja muy bien ese pensamiento mágico que él tenía. Y también recomiendo, ya que estamos aquí recomendando, si alguien quiere acercarse a lo que era su despacho, en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid hay una reproducción del despacho que él tenía en el domicilio de Buenos Aires. Entonces es muy importante verlo, porque dices, ahí, bien, no es el mismo despacho, pero sí emana esa energía, ¿no? Un poco emana esa presencia de Gómez de la Serna, el por qué cada cosa, por qué esas bolas de luz, por qué esos collages, por qué esos fotomontajes. Todo eso reflejaba la personalidad
poliédrica que tenía Ramón Gómez de la Serna. Fíjate, hemos dedicado este cronovisor a Ramón Gómez de la Serna, que nació en Madrid en el año 1888. No fue tampoco antifranquista, ni republicano, ni nada parecido, ni huyó a Argentina donde acabó muriendo por intereses políticos ni ideologías, ¿no? Fíjate que la placa que tiene Ramón Gómez de la Serna en Madrid, en la calle Guillermo Roland, en el número 7, es la casa donde él nació en 1888 y es una placa del año 1949, es decir, en pleno franquismo, quizás el más duro y el más intransigente de todos los que hubo, ¿no? Pero porque él viene a Madrid invitado por Franco, ojo. Entonces es importante. A ver, por eso un poco el que se le haya tomado con cierto resquemor en algunos casos. Él, cuando estalla la guerra civil, él, por supuesto, no es franquista para nada, ni le interesaba ese tipo de política, y menos esa política radical y bueno, pues eso, de derechas, ¿no? Cuando estalla la guerra civil, a él le sorprende en Madrid, y él figuraba en la lista de los fundadores, fíjate, de la Alianza Intelectual Antifascista para la Defensa de la Cultura. O sea, él estaba a favor del gobierno democrático que era el de la República en aquel momento. Por eso él, en ese mismo año, se va a Buenos Aires, pero claro, ¿qué ocurre? Allí en Buenos Aires, evidentemente, él tiene su vida intelectual, pero también se dan cuenta en España, y se da cuenta, evidentemente, Franco, que hay un gran intelectual que está en Argentina y que sería bueno, ¿no?, que él volviera, porque nunca tuvo tampoco ningún comentario, ninguna crítica en contra de Franco. Entonces, es cuando le llaman, viene con Luisa Sofovich, y organizado por la Dirección General de Propaganda, se celebra una serie de tertulias en el Polvo y le dan además unas medallas, unos distintivos honoríficos, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que él fuera franquista, sencillamente él no quiso estar nunca a la greña con un gobierno, con una dictadura que le impedía venir a España. Entonces, por ahí sí que tuvo esa especie de reconciliación con unos y con otros, donde sabían perfectamente los que eran republicanos que él no era franquista, pero sí tuvo que un poco transgredir algunas de sus ideas, precisamente para poder venir a España y ver a su familia, porque él también le dolía muchísimo que por una guerra civil y por una dictadura él ya no pudiera entrar en España. Entonces, bueno, pues hizo esa concesión donde algunos pues no se lo tomaron a bien, y sobre todo que él recibiera unas cuantas medallas directamente por dirigentes franquistas. Pero él en ningún momento se posicionó con el franquismo, y de hecho él vuelve otra vez a Buenos Aires, él no se queda en España, y cuando se va a Buenos Aires, en 1963, el 12 de enero, es cuando fallece, y días después es cuando viene repatriado y está enterrado en la Sacramental de San Justo. O sea, que es verdad que sí que está enterrado en Madrid. Pero él, ya te digo, hay que eliminar toda idea política, porque él estaba muy por encima de esas ideas políticas y, por supuesto, de ideas políticas fanáticas, tanto de derechas como de izquierdas. Él, ante todo, fue un intelectual, un transgresor cultural y una persona siempre muy respetada y muy querida, tanto por unos como por otros, porque tuvo amigos en ambos bandos. Desde luego, y eso es un poco el recuerdo que tenemos que tener de él, ¿no? Ramón Gómez de la Serna, yo creo que pocas veces se puede decir de una persona, no dejó indiferente a nadie, ni de un lado ni del otro, ¿no? Y sobre todo con esa bandera del mundo intelectual y de la cultura que él siempre esgrimió a lo largo de toda su vida. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a usted, don Ignacio. Ha sido un auténtico placer, y a ver qué más cosas compramos para llenar nuestro gabinete de curiosidades. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.